Que no os cuenten mentiras. Muy buenas a todos, estamos un día más aquí en el canal, Special One, y hoy se viene un día, o un vídeo mejor dicho, de estos interesantes, de estos en los que hay que ponerse un poco más serios, analizar todo el mapa bien, porque hay mucha gente vendiendo una serie de cosas que no son del todo verdad. Pero antes de nada, ¿qué tal, Íñigo? ¿Cómo viene la tarde, Pesqui? Vamos a intentar desentrañar un poquito toda esta madeja, que creo que es importante. Estoy viendo mucha sobrereacción, como suele ser habitual. Yo creo que ya, como siempre, podemos distinguir bandos. No hay más que coger el Twitter, YouTube, cualquier red social y saber dónde se está posicionando cada cual, que eso también nos da una idea de dónde posicionarnos nosotros. Pero al margen de eso, yo creo que hay pocas cosas claras, pero algunas hay que a través de ellas vamos a poder o intentar llegar a alguna conclusión. ¿Te parece? Eso es, sí, total. Mucha gente estará flipando, estará diciendo, pero bueno, ¿de qué nos están hablando estos dos con tanto aquí, tanta cosa enigmática? Pues bueno, para el que no esté enterado, para el que haya estado metido en una cueva durante toda la tarde, os ponemos en contexto. Hoy, a eso de las 3 de la tarde, el Real Madrid publicaba el siguiente comunicado en todas sus redes sociales. Comunicado oficial. La UEFA, la European Football Club y el Real Madrid Club de Fútbol llegan a un acuerdo por el bien del fútbol europeo de clubes. Básicamente, aquí está el enlace, si queréis lo leemos, que es muy cortito. La UEFA, la European Football Club y el Real Madrid Club de Fútbol llegan a un acuerdo por el bien del fútbol europeo de clubes. Tras meses de conversaciones mantenidas en beneficio del fútbol europeo, la UEFA, la FC y el Real Madrid anuncian que han alcanzado un acuerdo de principios por el bien del fútbol europeo de clubes, respetando el principio del mérito deportivo y haciendo hincapié en la sostenibilidad a largo plazo de los clubes y la mejora de la experiencia de los aficionados mediante el uso de la tecnología. Este acuerdo de principios también servirá para resolver sus disputas legales relacionadas con la Superliga Europea una vez que se implante un acuerdo definitivo. Y también, que esto no he visto a mucha gente comentárselo, la UEFA ha sacado un comunicado al respecto. ¿Vale? Entonces, una vez todo esto comentado, una vez todo esto puesto en contexto, venimos aquí a dar un poco de luz al tema, que seguro que hay muchos, que algunos estáis superpuestos, incluso más que nosotros, y otros que no estáis tanto, porque bueno, llegáis del curro y no queréis poneros ahí a indagar, queréis que la gente os lo cuente, ¿no? Entonces, venimos aquí para contar todo, todo lo que podemos sobre el tema de la Superliga, ¿no, Iñigo? Claro, pero es que yo creo que es necesario ir lanzando factos, hechos que son probados y que son cosas que no hay posibilidad de discusión. Para mí la primera es que se llega a un acuerdo con EFC, es decir, Al-Khelaifi, la asociación de los clubes esa que se formó este señor, y UEFA, es decir, Ceferín. Es decir, hay una mesa de negociación entre tres personas clave, Al-Khelaifi, Ceferín, Florentino. Y de ahí sale un acuerdo, ¿vale? Ahora valoraremos ese hecho en sí. Lo siguiente es, no conozco un solo medio de comunicación, youtuber, insider, influencer, periodista o similar que haya sido capaz ni tan siquiera de olfatear, de olerse lo más mínimo la noticia. Ahora bien, conozco a muchos que sin tener absolutamente ni idea, sin saber de qué contiene ese acuerdo, lo están criticando, diciendo que es un nuevo fracaso de Florentino, un fracaso del Real Madrid. Bueno, eh, vamos a poner aquí un poquito vamos a bajar la pelota al suelo, ¿de acuerdo? Y vamos a intentar ver cuál es ese supuesto fracaso o ese supuesto éxito. Yo creo que en el punto medio tiene que estar la verdad, ¿vale? Eso Pero es. vamos a analizarlo. Eso es. Sin más dilación, yo creo nos metería ahí al fango a comentar todo esto. Empezaría por lo más manido en las últimas horas, que es el tema de ha sido un fracaso. Ha sido un fracaso absoluto, es lo que más se repite, lo que más se cuentan por todas las esquinas. Y aquí desde Special One queremos lanzar un mensaje, que bueno, Íñigo y yo tenemos ciertas diferencias, pero en lo gordo vamos unidos, ¿no? Que es el tema de vamos a valorar eso del fracaso.
Te doy mi opinión, ¿vale? Y luego si quieres das la tuya. ¿Ha sido un fracaso el proyecto de la Superliga? Rotundamente sí, desde el punto de vista de que un fracaso es no llegar al objetivo final. Y el objetivo final marcado era que crear una nueva competición en la cual había un nuevo formato, con un nuevo reparto de ingresos, que no había un ente parasitario burocrático que se llevaba la pasta por debajo de la mesa sin hacer prácticamente nada. Eso no se ha logrado. Por tanto, es un fracaso, ¿vale? Ahora bien, ¿es un fracaso absoluto, como muchos nos venden? ¿Era mejor no hacer nada y estar de brazos cruzados manteniendo la situación que había antes? Yo ahí discrepo totalmente. Y voy a explicar con argumentos por qué discrepo totalmente. Antiguamente, antes de este cambio, ¿no? Este cambio que intentó introducir el Real Madrid de Florentino con otros tantos clubes que luego se acabaron tirando el barco, introdujo la idea de un formato en el cual no hubiera un ente que se llevara el dinero que no generaba él. El Real Madrid, con otros clubes, que eran los que generaban ese pastel, los que creaban ese pastel, querían ver que ese pastel que ellos creaban se fuera directamente a sus bolsillos y no pasara por un ente que se lo llevaba mordido, ¿no? Entonces, esto de la Superliga, ¿qué ha supuesto? Ha supuesto que a través de esta fuerza de negociación que ha ido desarrollando, ¿no? Pueda mejorar las condiciones que había antiguamente en el formato de la UEFA, hasta tal punto de que hace 2 años la UEFA mejoró esas condiciones para todos los clubes, ¿vale? El Real Madrid, gracias a meterse en su día en la Superliga, ha conseguido unas mejores condiciones. Eso por primero. Segundo, el formato, que era una de las cosas que también quería cambiar el Real Madrid y la Superliga en general para tener unos mejores acuerdos de derechos audiovisuales. Es cierto que no es el mismo formato que planteaba de la Superliga, que en mi opinión era más atractivo que el actual, pero también se ha cambiado. También se ha cambiado, ¿vale? Y luego, y por último, y ahora si quieres te dejo que digas tu opinión, hay una serie de cosas, que es un poco por donde ibas al principio en la introducción, que no sabemos aún. En el comunicado dicen que han llegado a un entendimiento, pero hay una serie de cosas que aún nos tienen que contar. Por ejemplo, decía, va a haber una mejora tecnológica para el aficionado. ¿Esto qué nos quiere decir? ¿Que va a haber una plataforma como Unify gratuita? ¿O que se van a bajar los precios? ¿O que va a haber una mejor experiencia audiovisual? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que va a haber una mejora que sin esa aparición inicial de la Superliga no hubiera existido, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? ¿Fracaso porque la idea inicial era crear la Superliga y crear una competición? Sí. ¿Fracaso absoluto? Yo ahí no estoy en esas. Yo creo que era mejor dar el paso como se ha hecho, ¿no? Fíjate, tú utilizas mucho la palabra fracaso, creo que es la que más está rondando en muchos de los enemigos del Real Madrid. Para mí, fracaso es la política de comunicación del club. Me Mm, refiero, yo creo que no es de recibo que un proyecto tan importante como el que tenía que ser la Superliga se haya presentado en un programa como El Chiringuito y la forma que se presentó. total. Y tampoco creo que sea de recibo que los socios de la entidad, los compromisarios, nos enteremos de la resolución de este comunicado vía, pues eso, un correo electrónico del Real Madrid, un comunicado oficial tan escueto de apenas 10 líneas que has leído tú al principio, en el que no se explique nada y Florentino solamente aparezca últimamente en la asamblea y hable de las cuentas, de una opinión así y de año en año sepamos un poco por dónde va la política del club, ¿no? Eso para mí sí que es un fracaso. Ahora bien, a partir de ahí yo creo que hay que analizar de dónde veníamos. ¿De dónde veníamos? De una competición que estaba totalmente adulterada, porque todavía, si alguno se ha olvidado, les recuerdo el sorteo en el que al Real Madrid le tocaba enfrentarse con el Benfica y se acabó enfrentándose con el Paris Saint-Germain. Si queréis, os recuerdo quiénes son los que están dirigiendo los destinos de la competición, que son Al-Khelaifi y Ceferín, que son dos enemigos a ultranza del Real Madrid. Si queréis, a alguno le recuerdo cómo es el sistema de arbitrajes designado en esta competición, que muchas veces nos ha hecho daño. El sistema de reparto de beneficios, la economía, la difusión de los partidos. Es decir, veníamos de una posición, como tú bien has explicado, en la que estábamos perdiendo muchísimo, muchísimo. Frente a eso, el Real Madrid dice, tenemos que hacer algo. Y lidera, como siempre, este club,
un movimiento para intentar cambiar esas cosas. Y yo, esas cosas que el Madrid quería cambiar, las resumo en tres. La gobernanza de la competición, a la cual el Madrid le daba muchísima importancia, el reparto de beneficios, a la cual el Madrid le daba mucha importancia, Y las y la reglas. comunicación del evento, de los eventos, es decir, con un canal o con una plataforma como la que tú dices de Unify. Bueno, a ver cuánto de eso hemos conseguido con este nuevo acuerdo. Y te digo, estoy convencido que algo hemos tenido que conseguir. ¿Por qué? Y mi razonamiento es el siguiente sin tener información. O sea, podríamos marcarnos aquí un triple, como están haciendo muchos, y decir, no, es que conocíamos. Bueno, aquí nadie conocía nada. Nadie. Salvo el presidente y dos más en el club, porque ni tan siquiera ha habido filtraciones o esto ha sido permeable dentro del club, porque si no nos hubiéramos enterado. Entonces, lo conocían dos en el club. Entonces, lo único que podemos hacer son suposiciones. Y yo, primera suposición que te hago, joder, para ser un proyecto en el que estábamos solos, éramos unos auténticos náufragos, unos locos, eran todos los clubes europeos contra nosotros, nos tenían arrinconados, el Barcelona, que era el otro superviviente, nos había abandonado y todo el mundo decía, nos hemos quedado solos ahí. Oye, qué pocos casos conozco yo en los que los poderosos se juntan con el náufrago, con el que estaba aislado, y llegan a un acuerdo. A mí que me lo expliquen. Yo, si hay uno solo que reclama algo frente a los poderosos, lo que no es nada habitual es que los poderosos digan, oye, vamos a sentarnos con el aislado a llegar a un acuerdo con él. Los poderosos se lo comen, como pasa en todos los órdenes de la vida. Entonces, debe de ser que no estábamos tan solos o debe de ser que no teníamos tan poca cuota de poder. Y lo Claro. siguiente es, oye, qué casualidad que en el momento en el que hemos empezado a hablar de temas económicos, es decir, cuando el Madrid le pone una demanda a la UEFA de 4.500 millones de euros, algo que sobre lo que la UEFA, Ceferín, Al-Khelaifi, estaban pasando 15 pueblos, de repente, oye, es ponerles esa cifra de 4.500 millones de euros de demanda y dicen, oye, llegamos a un acuerdo ya, en telediario y medio. Oye, qué casualidad. Qué casualidad. Estas Claro, son a mí las suposiciones que me hacen considerar que quizá no estemos ante un escenario tan malo. claro, es que esto que has comentado ahora me parece bastante importante y seguro que deberíamos de explicarlo un poco porque hay seguro que alguien que no está muy al tanto. Decías que buscaba, antes de nada, por responderte lo que estás comentando, que tres cosas eran las principales que buscaba la Superliga cambiar sobre lo actual. Yo te añado una cuarta, que es el tema de las reglas. Una de las cosas que siempre ha luchado mucho el Real Madrid es el fair play financiero, de que a día de hoy bueno, hay un fair play financiero que muchos equipos se saltan, o sea, les da igual, el Paris Saint-Germain puede hacer lo que les dé la gana. Bueno, eso por cuestiones de la vida no se ha podido, ni creo que se vaya a poder, pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Ahora bien, entrando en lo que estás comentando, de la indemnización, mucha gente no está al tanto, pero el Real Madrid, que tanto se llena la boca a la gente de decir un fracaso absoluto, bueno, no el Real Madrid, la Superliga, porque son entes diferentes. La Superliga ganó en el Tribunal Supremo de Justicia de la Unión Europea, ganó a la UEFA. En el TJUE, eso es correcto. Ganaron, porque esto muchas veces fracasó. El Real Madrid, bueno, la Superliga, perdón, ganó. ¿Esto en qué ha desencaminado? Ha desencaminado en que el Real Madrid se haya podido sentir perjudicado estos años por no haberle dejado de alguna u otra manera crear esa competición, que era la Superliga, con la correspondiente pérdida de dinero. ¿Vale? Entonces, de ahí nace que el Real Madrid pida una indemnización millonaria, que decías tú, de 4.500 millones de euros a la UEFA. Y como dices tú, en cuestión de meses, así, la UEFA coge y un tema que tenía aparcado decide sentarse con el Real Madrid a negociar unas mejores condiciones, que veremos cuáles son, porque aquí la gente, insisto, se llena mucho la boca, decir qué tal, qué cual, veremos, porque no se saben. Lo único que sabemos es que hace 2 años cambiaron el reparto de ingresos y el formato. Ahora nos queda ver qué se ha conseguido con todo esto. Lo digo porque hay mucha gente que se precipita en cuanto a sus análisis, ¿no? Sí, ¿tú querías decir algo? No, te iba a decir, Pesqui, que yo creo que sí, que es necesario saber de dónde venimos. Es decir, Claro. tú y yo pusimos en algún programa de los nuestros hace 2 o 3,
pusimos la gráfica en la que explicábamos quiénes habían sido los últimos campeones de la Copa de Europa. Y aparte de nosotros, que aparecíamos en 5 ocasiones en los últimos 10 años, aparecían otros 5 clubes que son 5 clubes Estado. Es decir, nosotros estamos inmersos en una competición en la que somos el único club que no tiene a papá Estado detrás enchufando dinero a expuertas. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Que estamos jugando una competición en la que estamos participando con reglas distintas. Eso había que cambiarlo. Y eso el Madrid lo ha intentado cambiar. ¿Vale? No Era una solamente nos. lucha, perdona que te interrumpa, era una lucha más que legítima. Hombre, O sea, es que aquí hay mucha gente que dice que el Real Madrid estaba defendiendo una tontería. No, perdona. La idea del Real Madrid con la Superliga era legítima y desde aquí al menos la defendimos y la seguiremos defendiendo. Pero bueno, es que, es perdona. que, es que hemos pasado en un intervalo de nada, porque aquí la gente en el fútbol tiene la memoria a muy corto plazo. Pero yo le quiero decir a la gente que el Real Madrid fichó a Zinedine Zidane por 68 millones de euros. 68 millones de euros el Real Madrid le quita a su máxima estrella, a su competidor más feroz en aquel momento, que era la Juventus de Turín, un club ganador a todos los efectos en el año en el que el Madrid le quita a su máxima estrella. A día de hoy estamos hablando que un club que no ha ganado la Champions League en los últimos 10 años, que es el Chelsea, nos pide por un O sea, futbolista. El Chelsea sí, el Chelsea ha Perdón, ganado sí, una. el Chelsea ha ganado una en los últimos 10 años, nos pide por un futbolista de medio perfil alto, Enzo Fernández, más de 160 millones. Es decir, se ha convertido el fútbol en eso, que hay clubes Estado en el que tú ya no puedes invertir, tú ya no te puedes meter a ficharles jugadores. Es decir, esto nuestro presidente, que está tan sumamente denostado por todos estos terminales mediáticos y por toda esta gente que ha venido a reinventar el fútbol y que le dicen que nuestro presidente no tiene ni idea de nada, oye, nuestro presidente sabía desde hace unos años que el modelo del fútbol ha cambiado, hasta el punto que tú ya no, es imposible que un club le quite a otro a una estrella, salvo que sea un club Estado. Porque es imposible, porque lo estamos viendo. Si es que estamos teniendo problemas para fichar un medio centro. No estamos diciendo que estamos teniendo problemas para fichar a la máxima estrella del fútbol mundial que vaya a dominar el fútbol durante los próximos 10 años. A un medio centro, a cualquier club. Y no precisamente porque el Real Madrid tenga una mala economía. O Claro. sea, Nosotros no podemos estar más saneados, es decir, y no podemos generar más ingresos. El estadio es una barbaridad lo que va a generar y no somos ni tan siquiera capaces de competir para fichar un mediocentro. Porque las reglas del fútbol han cambiado. Entonces entiendo que en su momento el Real Madrid dijera, oiga, mire, yo esto de alguna manera tengo que cambiar la estructura global de todo esto. Y por eso yo creo que Florentino, cuando anunció de aquella manera tan rotunda de que el fútbol se estaba muriendo, entre otras cosas decía o veía este tipo de afirmaciones que te estoy comentando yo ahora. Que para mí a día de hoy han envejecido perfectamente bien, tienen todo el sentido. Ahora bien, creo que los mecanismos que utiliza el Real Madrid para conseguir eso, pues son muy deficitarios. Me parece que la política de comunicación, pues no ha sido la adecuada. O sea, tú no puedes salir presentando esto en el Chiringuito a la 1:30 de la mañana con Pedrerol haciéndote 3 gracietas. Es que eso no lo puedes hacer así. Tú no puedes de repente tener un silencio radio de no sé cuántos meses y no comunicar nada más que mediante mediante medio folio con 10 párrafos, con 10 líneas. Es que eso no lo puede hacer el Real Madrid en una cosa tan importante. Ahora, dicho eso, eso son las formas. A mí lo que me interesa realmente es el fondo. El fondo. Y yo repito, cuando tú, con dos tipos tan poderosos como Ceferín y con Al-Khelaifi, se sientan contigo y llegan a un acuerdo contigo, para mí el fondo de momento no pinta mal. Habrá que conocerlo. Habrá que conocerlo. Pero de momento el sentido común me dice que eso no está tan mal. Veremos a ver. Yo, en clave cosas negativas, que no he comentado tantas, voy a empezar a soltar. La primera, el tema de la comunicación, como decías tú, de que no puedes presentar el proyecto más ambicioso de la historia del fútbol en el Chiringuito, la noche que encima se anuncia este proyecto, ¿no? Entonces, fíjate, a mí mi análisis de la Superliga y tal es el siguiente. Para mí, ¿cuál es el principal problema por el cual la Superliga no sale adelante? No sale a flote esa idea principal, ¿no? O sea, porque luego hemos comentado antes que no ha sido tal el fracaso, pero que se me entienda, ¿no? Yo creo que es porque nace muerta en sí. Nace muerta. ¿Por qué nace muerta? Porque tú, en lugar de hacer una comunicación, bueno, actualizada al día a día de hoy, una comunicación más seria, vas al Chiringuito. Y yo digo,
¿Os imagináis algunos de vosotros lo que hubiera supuesto que el Real Madrid, que era la cabeza visible del proyecto, que tenía el sí de equipos como el Liverpool, el Chelsea, el Barcelona, el Atlético de Madrid, el Milan, el Inter, la Juventus, hubiera cogido y en lugar de haber mandado a Florentino al chiringuito, hubiera dicho: todos los presidentes aquí juntos, con los capitanes de los equipos, y vamos a hacer un anuncio diciendo que vamos a crear la Superliga? ¿Eh? ¿Os hubierais imaginado la repercusión y la seriedad que hubiera tenido ese vídeo con ese comunicado? Hubiera dado la vuelta al mundo. Hubiera dado la vuelta al mundo. Y además hubiera abierto la posibilidad incluso de responder a... Cuando tú lanzas un proyecto tan disruptor, tienes que responder a muchas preguntas porque la gente no sabe, ¿no? Y eso, el no responder a esas preguntas, no sé si en una rueda de prensa o en un vídeo explicativo de todo mucho más tal, generó que los que están en el otro lado, que en este caso era la UEFA, la FIFA y las ligas con las federaciones, se pudieran agarrar ellos, haciendo populismo barato, al tan manido fútbol for the fans, tal y cual, cuando todos sabemos que eso es una patraña infame, ¿no? Entonces, esa se la tenemos que anotar sin ningún tipo de dudas en el debe del proyecto de Superliga del Real Madrid, que yo creo que es por eso, por lo que jamás iba a salir a flote, porque de inicio empezó con una herida mortal que se había propiciado el Real Madrid, ¿no? Y luego, no sé, si comenta algo, si quieres de No, te esto. iba a decir que quizá Pesqui en el propio planteamiento tú también das la solución. O sea, es que al final dices, es que qué difícil es todo esto. O sea, No, qué claro. difícil es intentar crearle cierta oposición a la UEFA cuando no solamente tienes oposición de la propia UEFA, del propio Eclife y del propio Ceferín, sino que te salen los del fútbol for the fans. Te sale el Sevilla diciendo que somos unos ladrones. Te sale el Barcelona, que ahora vamos a hablar justo ahora mismo del Barcelona, que somos unos tales. Te salen tus youtubers propios diciendo que eres un fracasado. Te sale, entonces, claro, es que al final dices, qué difícil es todo esto, macho. Qué solos estamos, qué capacidad muchas veces han tenido nuestros dirigentes para adelantarse a todo esto, porque, oye, podríamos haber hecho como el Atleti. Aquí se calla todo el mundo, lo empiezas a vender el club, lo troceas, se lo empiezas a vender a un capital extranjero que te meta 200 millones, que te pague al entrenador como si fuera, como si pesara su peso en oro y palmas contra el Bodo en casa y, oye, y los aficionados siguen cantando. Pues esto es distinto, afortunadamente. Afortunadamente, quien rige los destinos de nuestro club no son toda esta jarfia que está criticando ahora por criticar sin conocer nada. No se habían enterado de nada de la noticia, pero ahora lo critican todos, que también lo entraremos en ello. Entonces, bueno, qué difícil es todo. Si quieres, su No, posición o siguiente clave, Fútbol Club Barcelona. te digo. Sí, Es perdona. muy difícil todo esto, como dices tú, y una de las cosas que siempre más valoran en las figuras de, bueno, de Santiago Bernabéu, de Florentino, es que ante todas estas dificultades han sabido ponerse en el futuro y adelantarse. En Sin este duda. caso es donde yo creo que Florentino en cuestión no ha valorado bien. Y te digo, como todo esto es muy difícil, tienes que ser tú capaz de, oye, templar un poco el ambiente. En el sentido de una explicación que sí, que siempre va a haber el tarugo y el paleto del Sevilla, del Valencia, si es que esos no les vas a convencer nunca, pero seguro que hay algunos que porque en su día no diste una explicación seria, te paraste a pensar y a explicarlo, pues directamente se agarraron a lo primero que había ahí, que era el fútbol de fans, de la UEFA y tal. Entonces aquí es el error, en mi opinión, que yo creo que es 100% imputable. Y el segundo es el que comentabas tú e introducías, el del Fútbol Club de Barcelona. Decías, y ahora si quieres entramos en el No, bloque. al final, Pesqui, veo que estamos bastante en la línea, que ambos coincidimos bien en el fondo, bien en el fondo del club, regular en las formas con la política de comunicación, ¿no? O Claro. sea, creo que lo difícil realmente era el fondo, que era anticiparse a todo esto que iba a venir, que los nuestros lo supieron ver con mucho anticipo. Sin embargo, las formas, la comunicación, el explicarlo, tal, pues yo creo que nos vuelve a fallar. Mm. Fútbol Club Barcelona. Oye, aquí esta gente salta del barco, ¿vale? Y nosotros pasamos de ir de la mano de ellos, aquella famosa polémica frase de que entre el Barcelona y el Madrid hay que ayudarse, que dijo Florentino en aquella asamblea, que yo creo que ahora con la perspectiva del tiempo se ve un punto más clara. Nos hizo daño a muchos, yo me reconozco entre ellos, pero creo que ahora quizá, como casi todas las cosas que han pasado con Florentino, el tiempo te hace verlo de otra manera.
Y sin embargo, ahora se ha cambiado de opinión. Yo te digo, sin conocer nada, porque nos faltan muchos argumentos para poner juicio, pero simplemente como intuición, a mí a día de hoy no me gustaría ser el Barcelona, porque creo que el Barcelona iba muy cómodo de la mano con Al-Khelaifi y con Ceferín, y en contra del Madrid. Es decir, yo estoy en el barco de estos y tengo en el barco de enfrente algo que parece que se está hundiendo, que es el Madrid. Oye, pues ahora resulta que el Madrid se sube al barco y el Madrid ahora va de la mano de Al-Khelaifi y de Ceferín, porque para eso firmaron un acuerdo. Y el Madrid la emprende contra el Barcelona. ¿Quién pasa a ser ahora el insignificante? Yo que la porta, esta noche cenaba poquito. Yo te digo, en clave Barcelona, aquí yo creo que en alguna que otra cuestión vamos a tener, bueno, diferentes opiniones. ¿Cómo valoro todo esto? En función a lo que tú has dicho ahora. Por si alguno no te ha entendido, yo creo que lo has explicado perfectamente, que es al final de que la figura del Barcelona está muy cómoda, ¿no? Porque era un socio del Real Madrid y a la vez está negociando con la UEFA. Y entonces el Real Madrid, al ser un socio, es como que, bueno, es tu amigo, no te va a atacar. ¿Qué pasa? Que al romperse esta relación, el Real Madrid y Barcelona, y encima estar los dos en el barco de la UEFA, pues el Real Madrid tiene una causa abierta con el Barcelona en los despachos, ¿no? Que es un poco, entiendo por dónde ibas. Pero te Bueno, digo no, yo mío. es que Sí, te lo explico, te pongo un símil muy fácil. El Barcelona es el niño que sabe que ha hecho mal, claro, y va a llorar al padre y le dice, pero es que el problema es que me han pegado. Y el que me ha pegado es el peor, que es el que tenemos ahí enfrente, que es el Madrid. Ahora, cuando claro. llega el Madrid al padre y le dice, oye, no, que te lo voy a explicar, que yo no que yo no he hecho nada, que el malo es el otro. Ahora el Barcelona dice, oye, ¿ahora qué argumento tengo yo? Claro, O sea, que yo creo que es más que evidente que el Barcelona me parece a mí que está en una situación de apuro. total, total. Ahora bien, te digo mi opinión, que cómo unimos todo esto del Barcelona con la Superliga, el acuerdo de ahora, tal y cual. Para mí, como he comentado ya todo lo de antes en clave Superliga, y he dicho un poco a modo introductor que ahora se viene la parte negativa de todo esto, he comentado lo de la comunicación, que yo creo que es importantísimo, y la segunda pata para mí es el Barcelona. Y me explico. Eh, ¿Qué te ha supuesto, qué te ha supuesto a ti como entidad, como Real Madrid, luchar hasta el último segundo por el proyecto de la Superliga? Pues, entre otras cosas, ir de la mano con el Fútbol Club Barcelona. Mientras el Barcelona se le destapaba uno de los mayores casos de corrupción deportiva como el de Negreira, que pagaron durante, que se sepa, 20 años, al menos 20 años, al vicepresidente de los árbitros, el Real Madrid, por ser el socio número uno del Barcelona y viceversa, no tuvo una política de comunicación fuerte contra estos sinvergüenzas. Llegamos a escuchar en lo que has dicho tú antes, frases de nuestro presidente ¿cómo no es la palabra ahora? ¿Rueda de prensa? No, en una rueda de prensa, no, en una junta, no es una junta, sí, bueno, una junta, Una en asamblea. una asamblea, eso, que no me sale. En una asamblea, cosas como tenemos que buscar un Barça fuerte. Eso lo hemos escuchado mientras salían cosas que no nos podíamos imaginar ninguno de nosotros hace 20 años, al menos al nivel que lo estamos viendo ahora con el caso Negreira. Entonces, una opinión general sobre todo esto. Creo que el Real Madrid, donde más ha fallado en todo el caso de la Superliga, es por el mero hecho de intentar hacer que este proyecto salga a flote y que sobreviva, dejar al lado cosas que a los madristas, como tú, como yo y como el que nos está viendo, le importaban mucho, como era el tema de dar cera a estos criminales con lo de Negreira. A mí, personalmente, es lo que más me ha tocado la moral. Dicho lo cual, que hemos tirado años ahí y tal, lo ha comentado Collins en alguna colaboración que hemos hecho, el Madrid mismamente podría haber elevado el caso a la FIFA y la FIFA, con su derecho privado, haberles descendido o quitado títulos o las dos. El Madrid eso no lo ha hecho hasta ahora. Ahora veremos, porque se han roto ya las relaciones entre Real Madrid y Barcelona, veremos qué hace el Real Madrid. Veremos qué hace. Pero va tarde, por lo menos, ¿no? O da la sensación. Bueno, yo no me atrevería, estando el Madrid por medio, a decir si va tarde o pronto, porque al final casi siempre el tiempo nos acaba dando la razón. Pero bueno, Sí, sí. eso habrá que verlo. Lo que también hay que ver son nuestros queridos periodistas, nuestros queridos youtubers,
cómo ya se han apresurado a, sin tener ningún elemento de juicio, oye, a valorar y a soltar juicios de valor sobre el comunicado del Real Madrid. No se han enterado Oye, de nada en toda la semana. Hmm. hablando de juicios, ¿qué te parece si ponemos al primero, le ponemos encima de la palestra uno que de juicios sabe mucho? Entre otras cosas porque su padre es un criminal, hasta tal punto de que estuvo en la cárcel. Vamos a empezar, si te parece, con el de las gafitas, el Isaac Fouto este. Nunca se dice adiós a algo que jamás existió. Lo dije desde el primer día contra viento y marea. Era cuestión de tiempo. La recogida de cable ya es historia de un ridículo mayúsculo. Lo siguiente, darle la vuelta al relato. De primero de trompeteros. Nunca pierden. Tiene tela que este señor, que es la mascota de Javier Tebas Medrano, nos ponga la palabra trompeteros. Este de los yo ya dije, ¿eh? Es uno de los que no se entera de nada. No se enteró de que íbamos a sacar este comunicado, no se enteró de que estaban pagando a Negreira, no se enteró de que al padre le iban a meter en la cárcel. Este nunca se entera de nada. Pero luego, a posteriori, oye, ya dijo él, y oye, ya es muy fácil decir trompeteros, fracaso, etc, etc. Oye, pues ya tenemos uno en el ejército de los feos, ¿no? Pero es que hay más, y los hay de todo tipo y condición, ¿no? Tenemos alguno más que seguro que es algún conocido del canal. No vamos a valorar, o sea, no vamos a gastar tan poco tiempo en responderle porque nuestra respuesta ya ha sido en los 30 minutos previos en los que hemos Claro, expuesto nuestro punto de vista. Pero es hay más. simplemente señalarles y ponerlos encima de la pantallita. El Eso siguiente es es. este. Manolo Lama. Faltaba este señor. Florentino Pérez pierde definitivamente la batalla de la Superliga. Ceferín y Al-Khelaifi le ganan el pulso y le hacen doblar la rodilla. Joder, vaya tela, en fin. A partir de ahora veremos, oiremos y leeremos el relato de la prensa mamadora, que nos venderán que ha ganado Florentino al tiempo. Yo, por partes, ya, y ahora si quieres te dejo, pero qué prensa, el Madrid tiene prensa, pero si no tenemos ni a uno. Ni a uno. Qué mamadores, que me los enseñen, de verdad, quiero verlos. Yo no los he visto. Si están todos los medios, que los retratamos semana sí, semana también en el canal, en contra del Real Madrid. Pero yo de verdad, no sé. Yo te lo digo, es tremendo. Es tremendo. Otro también, periodista de profesión, que De oye, raza, ¿eh? de raza, de casta, ¿no? Como bien les gusta a ellos denominarse, tampoco se entera de nada. Tampoco. No he sido capaz ni de vislumbrar ni un poquito, oye, que el acuerdo al que iba a llegar el Madrid, no, todos sus enviados especiales, por lo que sea, ayer estaban cubriendo la cena del Madrid. ¿Eh? ¿Qué pasa? Estaban ahí a ver si alguno salía en lugar de con un agua con gas, con una cerveza. Bueno, pero este se permite el lujo de decir que Florentino ha vuelto a perder, Esa rodilla, ¿eh? ha doblegado la rodilla, ha doblado la rodilla. Yo creo Uf. que la rodilla la ha doblado este en más de una ocasión, pero con otras cosas. Ahora bien, te digo, otro más en el mismo ejército. Es decir, yo ya en un primer ejército, cuando yo empiezo a vislumbrar venir al enemigo y veo a Fouto y a Lama, los dos con opinión sincronizada, digo, creo que ya sé dónde posicionarme. Pero espera, porque te hablaba antes con Fouto del tema de los juicios, de que nos venía, vamos, que ni pintado, pues atentos al tercero, atentos al tridente, atentos a otro que de juicios sabe un rato, porque entre otras cosas tuvo un juicio con el chiringuito, lo perdió hasta tal punto de que tuvo que pagar dinero y sin embargo lo vendió en su canal de YouTube como una victoria triunfal. Coño, he perdido, he tenido que pagar dinero, pero lo vendo como que soy la hostia. Efectivamente, estamos hablando del señor del Gafe del Norte, ahí lo estáis viendo, con esa cara que no puede tener el más de ogro, con el micrófono ahí armado, que nos pone Dep Superliga, fracaso del Madrid, ridículo de Florentino Pérez. O sea, este ya va un puntito más. Este te lo divide por bloques, ¿no? Te dice primero Dep Superliga, luego fracaso del Madrid y tercero ridículo de Florentino Pérez. Muy bien, Iñaki, recogiendo el guante de los otros dos, están en el mismo bando, están en el mismo. La verdad es que da gusto verles en el mismo ejército a los tres, a Fouto, a Lama y a Iñaki, porque además son tres perfiles, oye, que los tres se van complementando, cada uno en su estilo. El rollo Under Armour, pues oye, le da un punto más de, ¿no? Americanada, ¿eh? De aquello. Te digo, no estaba en la Super Bowl, ya ha vuelto con lo Claro, tranquilos que estábamos y ha lo estaba pasado de haciendo fantásticamente bien.
ha pasado de Super Bowl a fracaso de Superliga, ¿no? Un poco de Te lo ahí, digo, ¿no? sí, yo le veía fenomenal en San Francisco, estábamos todos encantados, él lo estaba haciendo muy, muy, muy bien, yo estaba a punto de aficionarme a ese deporte porque además, oye, es que es algo que me engancha. Ya ha vuelto a darnos el gafe, la turra, ahora otra vez seguro se ha marcado un directo de 6 horas. Te digo, este tipo de verdad, de mal en peor. O sea, yo creo que va a llegar un momento que se va a mimetizar con el Foto, con alguno de estos y van a acabar haciendo un 24 horas o Un podcast, ¿eh? un podcast, alguna cosa de esa. Entiendo Sí. que Tebas se ha pronunciado. Tebas se ha pronunciado y ha puesto, mira, te voy a buscar ahora, dame un segundo que no tengo aquí preparado. Voy a poner un corte mientras lo busco. Disculpas, porque no tenía lo de Tebas preparado. Aquí tenemos la declaración de Javier Tebas Medrano al respecto. Hace menos de 90 días, Florentino Pérez sostenía que pactar con la UEFA era poco menos que una claudicación. Ahora empieza la fase habitual, construir el relato de los portacoces para que una rectificación parezca una victoria estratégica. El problema no es cambiar, es negar que se ha cambiado. Cuando uno tiene liderazgo real, no necesita reescribir lo que dijo hace 90 días. Una competición de uno contra sí mismo era imposible. Bueno, a Bueno, mí me pues oye, gusta, ya ¿eh? tenemos a toda la fiesta al completo. Ha aparecido Lama, ha aparecido Fouto, ha aparecido Tebas, ha aparecido Angulo. Fatiguita yo creo que no se ha enterado. Fatiguita estará en el cine, pero también es normal. Y luego, pues, ¿cómo llamamos al Miguel Serrano este también, al El, paisajista? el- el Recaditos. abogado el recadito serrano, el Recaditos recadito Serrano serrano. tampoco está en Miami, le llegará más tarde. Pero seguro que se unen al grupo selecto este de estos 4 jinetes del apocalipsis. Te digo, sabiendo dónde están posicionados estos, a mí ya no me cuesta nada posicionarme en el otro bando. Espero que a la gente que nos vea tampoco. Pero te digo, seguiremos contando cuando haya más sustancia alrededor del comunicado del Madrid, lo valoraremos en su justa medida y cumpliremos con nuestra audiencia. ¿Te parece? Sí, sí, total. Así que nada, os emplazo a todos los que habéis visto el vídeo a que dejéis un comentario dando vuestra opinión al respecto. Al final este es un tema delicado, cada uno puede tener una opinión diferente y que también os animo a que no perdáis los nervios, o sea, que hay muchas cosas aún por saber, no está tan claro como mucha gente nos intenta vender y nada, oye, que si os ha gustado el vídeo, lo valoréis con un like, un hype y nos vemos en la próxima, ¿no, Íñigo? Chao, Efectivamente. chao. Muchas gracias.